Y vamos a hacer algunos de estos ejercicios. ¿Listo? Repito, entonces, como no hemos avanzado mucho en tema, pues no vamos a poderlos hacer todos, por supuesto. No tenemos la teoría para hacerlos todos, pero de pronto, pues, ahí vamos viendo cuáles podemos hacer. ¿Listo? Bueno, entonces dice, por ejemplo, vamos a responder primero. Dice, las expresiones, vamos a ver, las expresiones A que multiplica a B más C es igual a por B más A por C, y A que multiplica a B más C expresan lo mismo. Ah, ya entendí, listo, ya entendí que lo que está pasando aquí. Entonces dice así, las expresiones A que multiplica a B más C igual a por B más A por C, ¿cierto? Tales que A, B y C son números reales, y las expresiones A que multiplica B más C es igual a por B más A por C, tal que A y B pertenecen a los números reales, expresan lo mismo. Entonces, miren, aquí simplemente es un problema de cuantificadores. La primera expresión, que es esta que estoy señalando aquí, nos está diciendo, pues, la ley distributiva, esa básicamente la ley distributiva, ¿cierto? Pero nos están diciendo que A, B y C pertenecen a los números reales. Nos están diciendo que A, B y C son cualquier número real, son cualquier número real. En la otra operación, que es la que estoy señalando de amarillo ahora, nos están diciendo que A por B más C, pues es A por B más A por C, pero nos dicen solamente que A y B son números reales, que eso sirve para todo A y todo B, números reales, y entonces en este caso nos están dejando la puerta abierta a C, ¿no? Es decir, ¿qué es C? No nos están diciendo explícitamente qué es C. C puede ser un número, C puede ser una constante, C puede ser cualquier número real, C puede ser número complejo. Bueno, nos están dejando abierta la puerta a qué es C. Entonces, si nos dicen que, o nos preguntan, o bueno, nos dicen que esas dos proposiciones expresan lo mismo, la respuesta es no. La respuesta es no expresan lo mismo. ¿Por qué? Porque en la primera sí nos dicen la naturaleza de C, sí nos dicen cómo tiene que ser C, sí nos dicen que C es cualquier número real, pero en la segunda no nos explican nada, no nos hablan nada acerca de la naturaleza de ese número C. No nos dicen si es un número real, si es un número natural, si es un número complejo, si es un número entero, si es un número racional. No nos explican nada acerca de ese valorcito C. Si es una constante, si es una variable, bueno, esa parte queda en blanco, ¿cierto? No nos explican esa parte. Entonces, bueno, si nos preguntan, ¿expresan lo mismo? No, no expresan lo mismo. Son cosas distintas. En la primera está muy claro quién es A, quién es B y quién es C, mientras que en la segunda está muy claro quién es A, quién es B y no hay ninguna claridad acerca de quién es C. ¿Listo? Entonces, esa aquí, ese puntico A, pues era muy sencillo, es muy charladito, no hay que hacer mucha operación, de hecho no hay que hacer ninguna, simplemente es muy charladito, ¿vale? ¿Expresan lo mismo? No, no expresan lo mismo. De pronto, el punto B es un punto más de operaciones. Entonces, miren lo que dice el punto B. Dice, da la expresión variable y nos pone una expresión variable aquí bastante complicada. Tiene variables X por acá, tiene variables Z, también veo por acá. Y bueno, tiene esas dos variables, no tiene variables Y, entonces tiene variables X y Z. Y nos hacen unas preguntas respecto a algunos valores. Por ejemplo, nos dicen, el número 3 está en el dominio de la variable X. A lo que se refiere esa pregunta es, ¿puede usted tomar el valor de 3 y reemplazarlo y sustituirlo en donde está X? Es decir, voy a escopiar esta expresión para llevarla a la hojita donde resolvemos nosotros. Y si nos preguntan si 3 está en el dominio de la variable X, quiere decir que, bueno, nos preguntan si básicamente podemos tomar 3 y reemplazarlo y evaluarlo en el lugar donde está X, ¿vale? Esa es la pregunta que está ahí. Entonces, pues bueno, entonces si uno busca eh, la A, ¿cierto? Si uno busca 3 está en el dominio, 3 está en el dominio de X, para resumir un poquito, pues, esta es la pregunta, ¿no? Entonces significa lo que ya les decía. Es posible, la pregunta básicamente es posible venir y en todo lugar donde esté X, reemplazarlo por 3 y que todo tenga sentido? Es esa la pregunta que está ahí.
en toda parte donde está X, reemplazar por 3 y que todo eso tenga sentido, realmente sí, realmente no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque miren que, por ejemplo, este término de aquí es raíz de X, ¿vale? Y nosotros sabemos que la raíz de X, pues va a tener problemas, pero los problemas que tiene son con los números negativos, ¿vale? Para que una raíz tenga sentido, lo que está dentro de la raíz o lo que vaya a estar dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero. Entonces, raíz de X se puede evaluar en 3, lo podemos reemplazar aquí 3 en X y no habría ningún problema. Entonces, ahí puedo. Acá también voy a poder. ¿Por qué voy a poder en esta parte de aquí? Porque para que raíz de X menos 2 tenga sentido, ¿cierto? Para que raíz de X menos 2 tenga sentido, ¿cierto? Para que raíz de X menos 2 necesito que lo que está dentro de la raíz, es decir, el X menos 2 sea mayor o igual que 0. Para que raíz de X menos 2 tenga sentido, necesito que lo que está dentro de la raíz, es decir, X menos 2 sea mayor o igual que 0. Y aquí pasando el 2 a sumar, nos quedaría que X sea mayor que 2. Y en efecto, entonces, para que esa raíz de X menos 2 tenga sentido, yo necesito que X sea mayor que 2. Pero como el que quiero evaluar es 3, entonces no voy a tener ningún problema, ¿no? No voy a tener ningún problema. Puedo evaluarlo en esta expresión sin ningún inconveniente, porque el que necesito evaluar es 3. Y eso me está diciendo, pues, que tiene que ser mayor que 2, ¿vale? Lo mismo acá. Observen, raíz de 3x menos 5. Entonces, exactamente el mismo argumento. Para que raíz de 3x menos 5 tenga sentido, necesito que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0, ¿vale? Eso es lo que necesito. Ahora bien, pasando el 5 a sumar me quedaría así y pasando el 3 a dividir, como es positivo, no cambia la desigualdad, me quedaría entonces así. Entonces, para que yo pueda evaluar 3 en esa raíz, o mejor dicho, para que la raíz de 3x menos 5 tenga sentido, yo necesito que x sea mayor que 5 medios. ¿Listo? Que 5 medios. Y bueno, la pregunta es, ¿el número que me está mandando el ejercicio a evaluar es mayor que 5 tercios? Perdón, que 5 tercios. La respuesta es sí. Calculadora, 5 tercios es 1.66. Y yo quiero evaluar 3, entonces no voy a tener problemas. O sea que aquí tampoco voy a tener inconvenientes. Por tanto, vamos a chulear donde no hay problema. Aquí no hay problema. Está bien. Aquí no hay problema. Aquí no hay problema. Faltaría ver un par de sitios por acá. El siguiente sitio, por ejemplo, es en el logaritmo, ¿no? El logaritmo de x menos 2. Entonces, de x más 1, perdón. Logaritmo de x más 1. Entonces sería así. Logaritmo de x más 1. ¿Puedo reemplazar aquí? ¿Puedo evaluar ese logaritmo de x más 1 en 3? La respuesta es sí, sí, no tiene ningún problema. Si lo reemplazo en 3, pues me quedaría el logaritmo de 3 más 1, que es logaritmo de 4, y bueno, logaritmo de 4, no sé exactamente cuánto da, pero eso no tiene ningún problema. Recuerden que para que, bueno, no lo hemos definido todavía lo de función logaritmo, pero para que el logaritmo tenga sentido, yo necesito que lo que está dentro del logaritmo sea mayor que 0, ¿listo? Eso lo vamos a ver en algún tiempo, pero entonces, pues de una vez podemos dar esa indicación. Para que el logaritmo tenga sentido, yo necesito que lo que está dentro del logaritmo sea mayor estrictamente que 0, ¿listo? Entonces, bueno, efectivamente aquí no voy a tener ningún problema en evaluar ese valor de x igual a 3. Entonces ya va otro valorcito donde no tengo ningún problema. Y me falta solamente un espaciecito y es aquí. ¿Qué pasa si yo evalúo x igual a 3 ahí? Pues si yo evalúo x igual a 3 ahí, me va a quedar, incluso lo voy a colocar aquí al ladito, ni siquiera voy a operar mucho, me va a quedar valor absoluto de 3 menos 2. Si yo evalúo x igual a 3 ahí, ese pedacito me va a quedar valor absoluto de 3 menos 2.
Y valor absoluto de 3, pues es 3 menos 2 me da como resultado 1. Es decir, que si yo evalúo x igual a 3 aquí, pues todo este denominador me va a quedar 1. No tiene ningún problema, ¿vale? Me da un número diferente de 0. El único problema que podría tener es que cuando yo lo evalúe me dé 0 ese denominador y bueno, ahí sí hay inconvenientes, ¿no? Entonces, en otras palabras, me preguntaban que si 3 está en el dominio de X. Bueno, en este caso sí. ¿Por qué? Porque yo me fijé en cada sitio donde aparecía X, hice un análisis mostrando pues si ahí se podría evaluar por X y resulta que sí. En ningún sitio me da problemas evaluar por X igual a 3. ¿Listo? En ningún sitio me da ningún inconveniente. O sea que sí, efectivamente, en este caso nosotros podemos decir que, bueno, podemos decir entonces que 3 pertenece al dominio de la variable X. ¿Listo? Esa sería la primera respuesta. La segunda, observen, 2 pertenece al dominio de la variable X. Entonces, bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, básicamente. Entonces, ahora hacer el estudio con X igual a 2. Entonces, uno viene y coloca otra vez la expresión y, bueno, mira si se puede evaluar todas las X en X igual a 2. Si las puedo evaluar en X igual a 2. ¿Listo? Entonces, bueno, de nuevo, aquí es donde va a aparecer una X, aquí va a aparecer una X, aquí va a aparecer una X. Y este ya lo podemos hacer más charladito porque en el anterior sí hicimos todo el análisis, pero este lo podemos hacer más charladito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la situación con X igual a 2? Entonces, la situación es la siguiente. Aquí yo no voy a tener ningún problema para evaluarla. Aquí sí se puede evaluar. ¿Por qué? Porque me queda raíz de X y bueno, si evalúo en 2, ¿cierto? Si evalúo 2 aquí, me quedaría simplemente raíz de 2, ¿vale? Me queda simplemente raíz de 2. Y bueno, raíz de 2 es 1.4142, no tiene mayor problema, entonces ahí no hay ningún inconveniente. En el logaritmo tampoco, cuando yo evalúo 2 aquí, ¿cierto? Me queda 2 más 1, que es logaritmo de 3. No sé exactamente cuánto da logaritmo de 3, pero no hay ningún problema. La función logaritmo se puede evaluar en X, en el número 3 sin mayor inconveniente. ¿Listo? Entonces, ahí tampoco hay ningún problema. En toda esta expresión de acá vamos a ver, ¿listo? Miren que este denominador es desde acá hasta acá. Entonces vamos a ver si ese denominador no se hace 0 cuando nosotros evaluamos en 2. Si no se anula, básicamente, si no se anula. Entonces vamos a ver si no se anula si nosotros evaluamos en 2. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí creo que, aquí, denme un segundito porque acá cometimos un error, parece. Ahorita que miro bien la fracción, creo que acá cometimos un error, ¿vale? Vamos a analizar ahorita. Creo que acá arriba cometimos un error, ahorita que miro bien la fracción. Entonces, analicemos otra vez. La fracción es desde acá hasta acá, ¿no? Entonces, analicemos si yo puedo evaluar x igual a 2 aquí. ¿Listo? Entonces, miremos cuánto nos da esto. Si yo evalúo x igual a 2 en el denominador, me quedaría así. 3 por 2 menos 5, ¿cierto? 3 por 2 menos 5 más 2 por menos 2, ¿cierto? Menos 3. Esa sería toda la fracción si yo la evalúo en 2. Vamos a ver cuánto nos da. 3 por 2, 6, menos 5, ¿cierto? Más 2 menos 2, 0, menos 3. ¿Listo? Raíz de 6 menos 5 da 1, más raíz de 0 queda 0, menos 3 que aquí está. O sea que esto me da menos 2. Miren que cuando yo evalúo este denominador, cuando yo evalúo todo el denominador en x igual a 2, pues el resultado de todo ese denominador me da menos 2. Significa que no va a tener ningún problema porque yo estoy evaluando en 2 y bueno, me está dando un resultado distinto de 0. Ese denominador, el único problema que tuviera es que bueno, al evaluar en un número, me diera 0, ¿no? Me diera 0. Si me da 0 en ese denominador, pues entonces tengo inconvenientes. Mire que lo que sí pasa acá, si yo evalúo 2 en este denominador, en valor absoluto de x menos 2, me quedaría así, 2, valor absoluto de 2 menos 2, ¿cierto?
Y valor absoluto de 2 es 2 menos 2, me da como resultado 0. O sea que aquí tengo problemas, porque si yo evalúo 2 ahí, si yo reemplazo, si yo sustituyo x por 2, entonces ese denominador se está haciendo 0, se está anulando. ¿Listo? Y como ya hemos dicho varias veces, un denominador no se puede anular, no se puede anular. Entonces, la respuesta en este caso sería que 2 no pertenece al dominio de la variable x, no pertenece al dominio de la variable x. Si yo quiero sustituir x por 2, tengo problemas en algún lado, ¿cierto? Tengo inconvenientes en algún lado, ¿vale? Ahora revisemos el caso anterior porque creo que cometí un error acá. Miremos acá, creo que todo el denominador sí se anula. Vamos a ver, vamos a hacer la cuenta. Bien, listo, vamos a hacer la cuenta bien. Entonces dice así, voy a sustituir este denominador x igual a 3, ¿cierto? Voy a sustituir en ese denominador x igual a 3 y veamos si se anula el total de eso. Ya vimos que por partes no se anula, pero veamos qué pasa con el total. Entonces sería así, ¿no? 3x menos 5, ¿cierto? Más raíz de x menos 2, algo así, ¿cierto? Menos 3 creo que era. Menos 3. Esto que estoy colocando aquí es el denominador, ¿listo? Es ese denominador que está acá. Ahora bien, ya vimos que con el otro denominador no hay problema, entonces el único que tiene inconvenientes es el total de estos. Y también repito, lo analizamos por partecitas y por partecitas no se anula, no se cambia. Entonces, bueno, ahí voy a analizar el total de esto. Sustituyo a x por 3, ¿vale? Sustituyo a x por 3, entonces me quedaría raíz de 3 por 3 menos 5 más raíz de 3 menos 1, menos 2, perdón, 3 menos 2 menos 3. Vamos a ver entonces. Entonces quedaría así. 3 por 3, 9, menos 5, ¿cierto? Más 3 menos 2 da 1, menos 3. ¿Listo? Eso sería el asunto. Entonces quedaría así. 9 menos 5, 4. Y raíz de 4 es 2, más raíz de 1 que es 1, menos 3. Y esto me da como resultado 0. 2 más 1, 3, menos 3, 0. Entonces, algo que nos pasó, pues, algo que me pasó aquí cuando estaba haciendo este ejercicio, fue analizar el denominador completo. Y es que sí, cuando sustituyo x igual a 3 en todo este denominador completo, desde acá hasta acá, todo este denominador completo, pues resulta que sí se hace 0, sí se está anulando, ¿vale? Sí se está anulando. Entonces, como hay un denominador que se está anulando, significa que no podemos evaluar ese denominador en ese numerito, ¿listo? O sea que aquí hay que cambiar la respuesta que ya habíamos dado. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Resumiendo, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, analizamos en cada uno de los términos donde aparecía x que no fuese a tener problemas, ¿cierto? Analizamos que en raíz de x no tenía problemas, en logaritmo de x más 1, cuando sustituimos x por 3 no tenía problemas. Miramos en la raíz de 3x menos 5, no tenía problemas. Miramos en la raíz de x menos 2, no tenía problemas. Miramos el valor absoluto de x menos 2 y no tenía problemas. Pero, ahora al final, caemos en cuenta de que en el primer término el denominador es todo este grandotote de acá. Todo esto es el denominador, ¿cierto? Significa entonces que también tenemos que verificar si ese denominador no se hace 0 cuando nosotros evaluemos en 3. ¿Listo? Cuando evaluemos x igual a 3. Lo hicimos, acá está el cálculo, evaluamos ese denominador en x igual a 3 y nos dimos cuenta de que ese resultado es 0. Quiere decir que aquí se está anulando todo esto, se está anulando, se está volviendo 0 cuando x vale 3. Y por tanto, bueno, ahí hay problemas, ¿no? Hay problemas. Entonces hay que cambiar la respuesta. La respuesta es entonces 3 no pertenece al dominio de x. 3 no pertenece al dominio de x porque está anulando todo ese denominador. Entonces, bueno, ahí hay que cambiar la respuesta a la que habíamos dicho antes. 3 no pertenece al dominio de x. Y en el segundo caso, 2 tampoco pertenece al dominio de x porque el que se anuló fue el otro denominador, ¿no? Se anuló este denominador de acá. Ese fue el que se hizo 0. Entonces, bueno,
un denominador no puede hacerse 0 cuando lo evaluamos. ¿Listo? Entonces, bueno, en este caso, entonces, estaríamos diciendo que 3 no pertenece al dominio de la variable x, 2 no pertenece al dominio de la variable x tampoco, y esas serían las respuestas al ítem 1 y al ítem 2, ¿vale? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Está claro? Profe, Dime. una pregunta. Cuando tú dices, por ejemplo, que el logaritmo de 3, ¿cierto? Entonces, a mí se supone que el logaritmo de 3 da 0,47. El hecho es ya ser 0,47 ya es mayor que 0, ¿cierto? O, Sí, pero aquí digamos que no es tanto el hecho de que el resultado de eso te dé mayor que 0. El hecho es que el logaritmo tenga sentido, no importa si sea positivo o sea negativo, el resultado de evaluar el logaritmo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, te digo, por ejemplo, aquí, si nosotros tuviésemos logaritmo de x más 1, ¿no? Es un logaritmo de x más 1. Supongamos, logaritmo de x más 1, ¿cierto? Y supongamos que el punto que tuviésemos que evaluar fuese x igual a menos 3, no a 3, sino menos 3. Entonces yo evalúo esto, x igual a menos 3, me quedaría entonces así, logaritmo de menos 3 más 1, que esto me da logaritmo de menos 2, ¿vale? Y resulta que si hacemos logaritmo de menos 2 en la calculadora, pues seguramente da un error, porque el logaritmo de menos 2 no existe. Entonces, menos 2 y el logaritmo de esto, por aquí debe haber un logaritmo, la verdad es que estas calculadoras yo poco las manejo, a ver, ¿dónde está? Aquí hay un logaritmo y miren que dice entrada no válida, ¿vale? Entrada no válida. Entonces, logaritmo de menos 2 no existe, no tiene sentido. ¿Listo? Por eso aquí no me importa tanto si el logaritmo me está dando como resultado positivo o negativo, el caso es que me está dando un resultado. Ese era el punto aquí. Si yo evalúo x igual a 3, me da un resultado. No sé si será positivo o negativo. Y acá también, si yo evalúo 2 acá, me da un resultado. No importa si es positivo o negativo. Lo que no puede pasar es que cuando yo haga la evaluación, me dé como justamente me dio la calculadora en este momento, ¿no? Que me dice entrada no válida porque estoy evaluando un logaritmo de un número negativo que dijimos no existe, ¿vale? Esa era la situación ahí. Más aún, pues dijimos que dimos la clavecita del logaritmo, ¿no? Dijimos, para que el logaritmo tenga sentido, para que el logaritmo de x tenga sentido, yo necesito que lo que está dentro del logaritmo sea positivo, sea mayor que 0. ¿Listo? Así pues, en este orden de ideas, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo de x más 1, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo de x más 1, voy a hacerlo en otro color para que se distinga de ahí. Si yo tengo, por ejemplo, logaritmo de x más 1, por ejemplo, logaritmo de x más 1, ¿vale? Para que ese logaritmo de x más 1 tenga sentido, yo necesito que lo que esté dentro del logaritmo, que es un x más 1, ¿cierto? Sea mayor que 0, ¿vale? Que ese que está dentro del logaritmo sea mayor que 0. Pasando el 1 a restar, me quedaría entonces que x sea mayor que menos 1. Es decir, que para que este logaritmo tenga sentido, yo necesito que x sea mayor que menos 1. Como efectivamente pasó aquí, ¿cierto? Teníamos 3 y 2. Sin embargo, el número que yo escogí acá para hacer esa observación, pues fue x igual a menos 3. Y por supuesto que x igual a menos 3 ya no cumple esta condición, ¿no? Ya no cumple que x sea mayor o igual que menos 1. Entonces, como x, ya no cumple, x igual a menos 3 ya no cumple esa condición, pues obviamente este de aquí no va a tener sentido. ¿Listo? Eso no tiene sentido. Entonces, a eso me refería. No tanto a que me diera positivo o me diera negativo el logaritmo, sino que diera algo, diera algún número, ¿vale? Diera algún número. Entonces veamos, aquí ya resolvimos dos, más o menos. Veamos uno de la variable z, resolvamos un par también de la variable z. Por ejemplo, dice el número 2 está en el dominio de la variable z. Entonces hacemos lo mismo, solo que en este caso, pues sustituimos es en la variable z. ¿Listo? El número 2 en el dominio de la variable z. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, pero ahora nos fijamos en la variable z. Entonces, vamos a sustituir
en la variable z, en toda parte donde aparezca z, vamos a sustituir el valor de 2. ¿Listo? El valor de 2. O sea que 2 debería ir por aquí, ¿cierto? 2 debería ir por aquí. ¿Listo? Un 2 debería ir por aquí. ¿Vale? 2 debería ir por aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, básicamente fijarnos si al sustituir 2 en todos esos sitios, pues resulta ser algo que tiene sentido, que no va a tener ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, pues obviamente puedo reemplazar por z igual a 2 y me quedaría simplemente 2 menos 1, 1. No tengo ningún inconveniente, ¿cierto? No tengo ningún problema en sustituir z igual a 2 ahí, ¿vale? En el de acá, creo que tampoco. Si yo sustituyo z por 2, me quedaría como 8 por 2 a la 3 más 1, ¿vale? 2 a la 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8. O sea que me quedaría 8 por 8 más 1. Y 8 por 8 es 64, ¿no? 64 más 1 es 65. Entonces, sí puedo sustituir 2 aquí, ¿no? Sí puedo sustituir z igual a 2 y no tengo ningún problema. Me dio un número 65. Acá me dio el número 1, no hay ningún problema. ¿En dónde podría presentarse inconvenientes? En este denominador, ¿no? En este denominador podría presentarse inconvenientes. Si yo sustituyo 2 ahí y resulta que ese denominador da 0, pues bueno, ahí hay problemas y eso me sacaría a ese número 2 del dominio de la variable z. Entonces veamos, quedaría entonces así. Sustituyo 2 ahí, sería entonces, y creo que sí lo anula, ¿no? Si no, según mis cuentas, sí lo anula. Sería entonces así. 2, ¿cierto? A la 4 menos 16. Pero 2 a la 4, entonces 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, exactamente. 16 menos 16, y esto me da 16 menos 16, 0. Es decir, que cuando yo sustituyo el valor de z aquí por 2, este resultado me da 0. Por tanto, este denominador se está anulando. Lo que significa entonces que como ese denominador se está anulando, pues bueno, yo no puedo dejar que ese denominador se anule y eso entonces me saca al valor de z igual a 2 del dominio en la variable z. ¿Listo? Entonces aquí ya hay problemas. Esto no puede ocurrir. Un denominador 0 no puede ocurrir. Entonces lo que yo puedo concluir de aquí es que 2 no pertenece al dominio, ¿cierto? En la variable z. ¿Listo? Eso es lo que yo puedo concluir de ahí. 2 no pertenece al dominio en la variable z porque ya me dañó uno de los términos haciendo un denominador 0. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta en este caso. ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? Menos 2 está en el dominio de la variable. Este es muy parecido, de hecho, el problema va a ser el mismo, pero vamos a ver qué pasa. El problema va a ser el mismo, no pasa mucho ahí. Entonces el problema va a ser básicamente el mismo. Veamos a ver, menos 2, ahora menos 2. ¿Listo? Menos 2. Entonces aquí sustituyo menos 2 acá, sustituyo menos 2 acá y sustituyo menos 2 acá. ¿Vale? El problema va a ser el mismo. Aquí no va a tener ningún problema porque cuando sustituyo menos 2 me quedaría menos 2 menos 1 que me da como resultado menos 3. Es decir, me está dando que tiene algo sentido y bueno, está en el numerador, no tiene mayor problema, ¿cierto? Acá tampoco va a tener mayor inconveniente porque cuando yo sustituya por menos 2 que va a quedar 8 por menos 2 a la 3, ¿cierto? Más 1, y esto sería 8 por menos 2 a la 3 es menos 8, más 1, 8 por menos 8 me da menos 64, más 1 que me da menos 63. Bueno, me dio algo, no tiene ningún inconveniente, es un numerador, no tiene ningún problema. Pero el denominador, pues otra vez va a presentar inconvenientes porque menos 2 a la 4 menos 16, por la ley de los signos, este menos de aquí dentro del paréntesis, pues básicamente desaparece porque es una potencia par. Un número negativo elevado a una potencia par me da positivo y esto vuelve y me da 16 menos 16 que me da 0.
y otra vez anula ese denominador. Entonces, este denominador se está haciendo 0 y bueno, eso otra vez me saca a ese valorcito menos 2. Entonces, menos 2 no está en el dominio de Z, pongámosle así. Entonces, menos 2 no está en el dominio de Z. 2 y menos 2 no están en el dominio de Z, pero bueno, desde el principio era claro porque aquí la potencia es par, entonces no importa si yo le meto un número positivo o un número negativo, al tener potencia par todo lo deja positivo, entonces por eso yo ya vi, cuando era menos 2, pues automáticamente dije, va a suceder exactamente lo mismo, ¿vale? Va a suceder exactamente lo mismo. Ahora bien, el otro número que preguntaban era el 1. 1 está en el dominio de la variable Z, entonces hay que hacer básicamente lo mismo. Mirar si yo puedo poner a Z igual a 1 ahí y que eso no vaya a tener ningún problema. Entonces, básicamente es eso lo que hay que hacer otra vez. ¿Listo? Entonces, sustituyamos a Z por 1. Entonces, quedaría así, ¿no? Es 1. Entonces, sustituyamos a Z por 1. Entonces, quedaría aquí poner a un 1, ¿cierto? Aquí poner un 1, aquí poner un 1 y no hay ninguna parte más. ¿Listo? Entonces, acá en el numerador, 8 por Z a la 3 más 1. Quedaría entonces 8 por 1 a la 3 más 1. ¿Vale? Si sustituyo Z por 1. Esto me da 8 por 1, ¿cierto? Porque 1 a la 3 es 1 más 1. Y 8 por 1 es 8 más 1, 9. Quiere decir que cuando sustituyo 1 en esa parte del numerador, me está dando como resultado 9. No hay ningún problema. Acá en este denominador, sustituyo Z por 1, me quedaría entonces 1 a la 4 menos 16. 1 a la 4 es 1, menos 16 me da como resultado menos 15. Entonces miren que no está anulando el denominador. Este denominador no se está anulando y entonces significa que, bueno, lo puedo hacer. Es correcto hacer ese pasito, no tiene ningún problema. Entonces, ese de ahí se mantiene. Y finalmente el de acá, ¿cierto? Si sustituyo Z igual a 1 en Z menos 1, me quedaría entonces 1 menos 1 que me da 0. ¿Listo? Ahí sí se está anulando ese término, pero resulta que se está anulando, es cierto, pero lo que pasa es que está en el numerador, está acá en el numerador. Y en el numerador no tengo ningún problema con que se anule. Yo tengo problemas que se anule es cuando está en el denominador. Cuando está en el numerador no tengo ningún problema, puede ser 0 y no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si está en el numerador, se puede permitir que se anule, no pasa absolutamente nada. El problema es cuando anula un denominador. Entonces, bueno, aquí tampoco pasa nada, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. En resumen, pues nosotros podemos decir entonces, que, bueno, 1 está en el dominio de Z. Eso es lo que podemos decir nosotros entonces. 1 sí está en el dominio de Z. ¿Listo? Eso es lo que pasó entonces. De esa manera verificamos pues si cada uno de esos elementos están en el dominio o no. Nosotros ya hicimos unitos, creo que hicimos estos 2 y estos 3. Ya los otros les queda para ustedes, pero bueno, esa es la manera, ¿listo? Esa es la indicación. Esa es la indicación. Ahora bueno, la siguiente pregunta aquí en el punto C nos dicen si estos pares o estas expresiones o los siguientes pares de expresiones variables son equivalentes. Entonces nos dan, por ejemplo, esta expresión de aquí. Nos preguntan si esto es una equivalencia. Nos dicen, esto es una equivalencia. Aquí y acá. ¿Listo? Nos preguntan si eso es una equivalencia. Entonces ahí nosotros tenemos que recordar las fórmulas que vimos ayer, ¿no? Las formulitas que vimos ayer o los productos notables. Los productos notables que vimos ayer.
los productos notables de ayer decía a más b al cuadrado era el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y el otro producto notable era a menos b al cuadrado, esto es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esos dos productos notables que les llamamos trinomios cuadrados perfectos, ¿no? Y trinomios cuadrados perfectos, entonces, bueno, esos son los que nos pueden servir para solucionar este ejercicio. ¿Listo? En este orden de ideas, entonces, ¿quién será x más y al cuadrado? X más y al cuadrado será el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Según esa formulita, eso debería ser x más y al cuadrado, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿coincide con el que nos dan? No, no coincide con el que nos dan. Aquí nos están dando x por acá, ahí ya falló porque acá es x al cuadrado, por ejemplo. Aquí nos están dando 2x, ahí ya falló porque aquí es 2xy, ¿listo? Y el único que está concordando es el y cuadrado, que este sí está concordando, pero los otros dos no, ¿cierto? Los otros dos son distintos. Quiere decir que, bueno, esas dos formulitas, entonces, o esas dos expresiones no son equivalentes, no son iguales, ¿listo? No son iguales. Eso es lo que hay que hacer en este ejercicio, ¿listo? Es verificar, pues, si las expresiones que nos dan son iguales o no, ¿vale? Si son iguales o no. Por ejemplo, en la que sigue, por ejemplo, una idea también es solucionar el lado derecho. Solucionamos el lado derecho, si no nos acordamos del producto notable, solucionamos el lado derecho y así también verificamos si eso es igual o no. Entonces, esta es la expresión y entonces, ¿qué hacemos para verificar o para mirar si eso es igual o no? Tomamos el lado derecho y solucionamos. Expandimos ese lado derecho como lo hicimos ayer. Entonces, eh, negro mejor. Ujú. Aquí. Voy a tomar este lado derecho y voy a hacer la multiplicación. ¿Listo? Entonces, esto es x más y que multiplica a x cuadrado menos xy más y cuadrado. ¿Listo? Y voy a hacer la multiplicación de esto. Entonces, recuerden, distributiva. Básicamente, la multiplicación de todos contra todos. Entonces, quedaría así. Primera multiplicación sería aquí, ¿cierto? X por x cuadrado me queda x al cubo. Segunda multiplicación, x por menos xy, por la ley de los signos más por menos menos. X por x me queda x cuadrado y y queda igual. Tercer término, entonces sería x por y cuadrado me quedaría más xy cuadrado. ¿Listo? Ahora, los otros términos serían entonces y por x cuadrado me quedaría más y por x cuadrado. Segundo término sería x por menos xy, entonces sería por la ley de los signos más por menos menos, y y por y cuadrado, ¿cierto? El x no he hecho nada con él y el y se elevó al cuadrado, y por y cuadrado. Y finalmente, y por y cuadrado, ¿cierto? Que es la última multiplicación, me quedaría y al cubo. ¿Listo? Y ahora tenemos que verificar, pues, si esas expresiones se pueden simplificar algo ubicando los términos semejantes, ¿no? Si ubicamos los términos semejantes y vemos si se puede cancelar algo, pues bueno, está bien. Por ejemplo, miren que este término de aquí, y por x cuadrado, es semejante con este término de acá. Las variables están cambiadas, pero recuerden que la multiplicación es conmutativa. Entonces, poner x cuadrado y es lo mismo que poner y por x cuadrado. ¿Listo? Y más aún, en este caso particular, nosotros tenemos más más y por x cuadrado menos x cuadrado y, es decir, estamos sumando y restando al mismo tiempo, ¿vale? Estamos sumando y restando la misma expresión al mismo tiempo. En otras palabras, esta expresión se va a cancelar con esta. ¿Listo? Se anulan, se hacen cero. Se cancelan entre las dos expresiones. Más y por x cuadrado menos x cuadrado y se cancelan, da cero. Entonces, bueno, ahí ya unas que me dan cero. Otras que dan cero, por ejemplo, son estas, ¿no?
X por Y cuadrado menos X por Y cuadrado también se anulan, dan 0. Y por tanto, las únicas que quedan vivas son X a la 3 más Y a la 3. Y pues justamente lo que me está diciendo el ejercicio, ¿no? O sea que sí, efectivamente, estas dos expresiones pues son equivalentes, ¿no? Son iguales. Entonces, esa es otra manera de verificar si esas expresiones pues corresponden a algo que son iguales. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, esa es otra manera de verificar. ¿Listo? La que sigue también la podemos hacer así. Esta que sigue también la podemos hacer así. Vas a ayudar a hacer esta. Esta, por ejemplo. ¿Listo? Esta, por ejemplo, efectivamente esas dos expresiones sí son equivalentes. Esa es una clásica. Eso sale siempre. Y bueno, lo que vamos a hacer para establecer si esas dos expresiones son equivalentes es justamente lo que hicimos hace un momentico. Voy a multiplicar ese lado izquierdo y voy a ver cuánto me da. Voy a multiplicar 1 menos x, que multiplica a 1 más x cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a x a la n. Voy a multiplicar esas dos expresiones y veamos qué nos da. Entonces, lo mismo, tengo que aplicar es ley distributiva y multiplicar a todos contra todos, ¿no? Es decir, multiplico uno por acá, multiplico uno por acá, multiplico uno por acá, y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué pasaría si multiplico uno así varias veces? Entonces quedaría así. 1 por 1, 1, ¿cierto? 1 por x más x, ¿cierto? 1 por x cuadrado más x cuadrado. Y así sigo sucesivamente, todos estos punticos hasta que lleguemos al final. Sigo sucesivamente en este cálculo hasta que lleguemos al último, que es 1 por eh, x a la n. Bueno, de menos 1 más x a la n, ¿vale? Puse un parcito más ahí por si de pronto. Entonces, puse estico de más por si de pronto, pero no quitémoslo ahí para no confundirnos. Ahí está. Ese es, ¿no? Uno por cada uno de estos términos me da todo esto. ¿Listo? Ahora, el siguiente paso es hacer lo mismo, pero con la x, la distributiva normal. ¿Listo? La distributiva normal. Entonces, x menos x que multiplica cada uno de esos términos. Entonces, quedaría así. Voy a hacerlo en verde. Entonces, quedaría así. Menos x por 1 da menos x. Menos x por x da menos x cuadrado. Menos x por x al cuadrado me da menos x a la 3. Y bueno, así sigo sucesivamente hasta llegar a menos x por x a la n, que me da menos, de hecho, menos, esto es un menos, a ver, esto es un menos, de hecho, todo esto iba con menos, menos, menos x a la n menos 1, x a la n más 1, ¿vale? Este último corresponde a la multiplicación entre menos x y x a la n. Y yo multiplico menos x por x a la n, me da menos x a la n más 1. Y aquí comienzo a cancelar. Observen, x, por ejemplo, se cancela con menos x a la 2 se cancela con menos x a la 2. El que le sigue aquí, que no está, pero están los puntos suspensivos, x a la 3, se va a cancelar con menos x a la 3. Y así sucesivamente se van a ir cancelando todos, ¿vale? Se van a ir cancelando todos hasta que lleguemos al x a la n, que está por aquí. Y el único que queda vivo, pues, el único que queda vivo es el final, ¿no? Menos x a la n más 1. O sea que, ¿cuáles quedaron vivos entonces en total? Los que quedaron vivos en total fueron el 1 y el último término, que es menos x a la n más 1. Es decir, es 1 menos x a la n más 1. ¿Listo? O sea que sí, efectivamente, estos dos términos o estas dos expresiones son equivalentes, producen el mismo resultado. ¿Listo? Esos dos términos son equivalentes. De hecho, como les dije, esto es clásico, esta es una factorización clásica y bueno, eso es lo que les iba a mencionar. De hecho, este polinomio de aquí, 1 menos x a la n más 1,
pues lo estamos factorizando así. Esa es la factorización de ese polinomio. ¿Listo? Es la factorización de ese polinomio. 1 menos x que multiplica a 1 más x cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a x a la n. ¿Listo? Esa es la factorización conocida. Eso de hecho es, como le digo, clásico. Eso es muy conocida esa factorización. Y bueno, eso es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Pregunta, muchachos, si está claro esto. ¿Alguna duda está ahí? Bueno, parece que está claro, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio de estos. Veamos a ver. Por ejemplo, este de acá. Hagamos este ejercicio de aquí, este ejercicio. Hagamos este ejercicio de ahí. Nos preguntan si esas dos expresiones son válidas. ¿Listo? Nos preguntan si esas dos expresiones son válidas. Entonces, vamos a tratar de hacerlo. Para saber si son válidas o son equivalentes mejor, pues entonces lo que tenemos que hacer es lo que hicimos hace rato, ¿no? Lo que hicimos hace rato. Vamos a ver entonces. Dice, x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 es equivalente, esa es la pregunta, a x más 1 por x menos 2 sobre x menos 2. Veamos a ver si esto es cierto. ¿Listo? Y nos están diciendo pues que x es distinto de 1 y x es distinto de 2. ¿Por qué nos están diciendo que x es distinto de 1 y que x es distinto de 2? Pues simplemente para no anular los denominadores, ¿no? Para no anular estos denominadores. Entonces, eso es lo que busco ahí. ¿Listo? Entonces voy a tratar de hacerlo, ¿listo? Entonces quedaría así. Voy a tomar una de estas expresiones, cualquiera de las dos me sirve. Por ejemplo, voy a tomar x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Voy a tomar esta expresión. Voy a colocar no se ve. Voy a tomar esta primera expresión, que es x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Y voy a tratar de ver si esa expresión es equivalente a la segunda. Voy a tratar de ver si la expresión es equivalente a la segunda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? En primer lugar, voy a factorizar. Esto que está en el numerador, esto de aquí, es una diferencia de cuadrados. ¿Listo? Es una diferencia de cuadrados. Y nosotros ya veíamos en la clase de ayer que una diferencia de cuadrados era un producto notable, ¿no? Se podía factorizar a cuadrado menos b cuadrado. Eso se puede factorizar como a más b por a menos b. Era un producto notable que vimos ayer, diferencia de cuadrados. Entonces, pues bueno, con eso en mente, yo puedo factorizar esa diferencia de cuadrados como x más 1 por x menos 1, ¿vale? Esa es la factorización de esa diferencia de cuadrados. Y todo esto sobre x menos 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a cancelar. Voy a cancelar x menos 1 con x menos 1 y me queda que esta expresión es igual o es equivalente con x más 1, que fue lo único que sobrevivió ahí. ¿Listo? Es equivalente con x más 1, que fue lo único que sobrevivió ahí. Entonces, miren que aquí yo ya tengo el x más 1, ese lo tengo ahí. Entonces, bueno, voy bien. Ese partecita lo tengo. ¿Qué me falta? El x menos 2. Pues lo que sucede es que podemos multiplicar el numerador y el denominador por una misma cantidad para no afectar la fracción. Si yo multiplico el numerador y el denominador por una misma cantidad, en este caso la cantidad es x menos 2, si yo multiplico numerador y denominador por esa misma cantidad, no estoy modificando la fracción, no la estoy modificando, es un paso permitido al momento de resolver fracciones. Entonces, bueno, simplemente multiplico numerador y denominador por x menos 2 y ahora sí obtengo justamente lo que me estaban diciendo en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, aquí la clave estaba en el pasito ese de multiplicar y dividir por una misma expresión
para obtener, pues, lo que necesitaba. ¿Listo? Lo que necesitaba. O sea que si la pregunta es que esta expresión de aquí, x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, es equivalente a esta de acá, la respuesta es sí, es equivalente a esa expresión de ahí, ¿vale? Yo simplemente factoricé, simplifiqué, y ahora multipliqué numerador y denominador por una misma expresión y obtuve entonces la respuesta, o mejor dicho, obtuve la expresión que necesitaba. Significa pues que no tengo mayor inconveniente con eso. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces de aquí ya hicimos varios, ¿no? Hicimos este de aquí, hicimos este de acá, hicimos el 3 también y se hizo el 5. O sea que les queda el 4 para que lo resuelvan ustedes, ¿vale? Entonces, ahí ya vamos resolviendo uno. Ah, bueno, por acá hay más todavía. Por acá hay más todavía. Entonces, vamos a resolver, por ejemplo, el número 7. El número 7 de pronto es más difícil, me imagino yo, pues generalmente los últimos ejercicios son los más difíciles. Vamos a resolver este número 7. Y queremos ver si esas dos expresiones son equivalentes. ¿Listo? Entonces queremos ver si estas dos expresiones son equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es muy parecido a lo que ya hicimos hace un momentico. Voy a factorizar y ver qué puedo sacar por ahí. ¿Listo? Entonces, si yo tengo esa expresión de ahí, x al cuadrado más 4xy más 4y cuadrado menos y a la 4, pues bueno, hay que, digamos, hay que ingeniárselas un poquito. A veces hay que ingeniárselas un poquito y caer en cuenta que primeros tres términos, de aquí, pues realmente esos tres términos de ahí son un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, esos tres términos de ahí tienen la estructura que habíamos dicho hace rato. A más b al cuadrado es igual al primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esos tres términos de ahí tienen esa estructura. ¿Listo? El primero al cuadrado significa que entonces el primero es x más dos veces el primero por el segundo. Entonces significa que este término de aquí, 4xy, pues sí es este, ¿no? 2x el primero por el segundo. Y más el segundo al cuadrado, y de aquí me está dando 4y cuadrado. Entonces, bueno, lo que me está diciendo es que esta expresión es en la misma estructura de esta, pero con a igual a x y con b igual a 2y. Miren que si yo tomo a igual a x y b igual a 2y, entonces me quedaría así. X más 2y al cuadrado es igual primero al cuadrado, x al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Me quedaría así si yo tomo a igual a x y b igual a 2y. Esto sería primero al cuadrado, x al cuadrado, más dos veces el primero por segundo, 2 por 2, 4, y x por y me quedaría xy, más el segundo al cuadrado, 2 por y al cuadrado. Esto es 2 al cuadrado, 4, y y al cuadrado, y cuadrado. Entonces me quedaría justamente como estos primeros tres números, ¿vale? En otras palabras, yo ya pude expresar estos primeros tres números, estos primeros tres términos, yo ya los pude expresar como esta factorización, como este producto notable, ¿listo? Esos primeros tres términos son exactamente x más 2y al cuadrado. En otras palabras, voy a volverlo a copiar por acá para que no me pierda. Voy a volverlo a copiar por acá. Sería entonces así. X cuadrado más 4xy más 4y cuadrado menos y a la 4. Esto es igual a. Entonces, asocio los primeros tres términos. Voy a asociarlos aquí. Hago el ejercicio completico. Asocio los primeros tres términos. Menos y a la 4, ¿cierto? Y esos primeros tres términos ya averigüé yo que se trata entonces de un trinomio cuadrado perfecto. Los puedo factorizar.
Y al factorizarlos me quedan entonces x cuadrado más 4xy más 4y cuadrado me queda x más 2y al cuadrado menos y a la 4. ¿Listo? Esa es la factorización de esos términos de ahí. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí llegué a este punto, pero puedo seguir factorizando. Puedo seguir factorizando aquí. ¿Qué caso de factorización o qué producto notable puedo aplicar aquí? Aquí puedo aplicar, observen bien, aquí puedo aplicar la diferencia de cuadrados. A cuadrado menos b cuadrado era igual a más b por a menos b, ¿no? Aquí puedo aplicar la diferencia de cuadrados. ¿Por qué puedo aplicar la diferencia de cuadrados? Porque yo esta expresión la puedo escribir así. X más 2y al cuadrado menos y al cuadrado al cuadrado. ¿Listo? Esa expresión yo la puedo escribir así. Entonces, ¿quién hará el papel de A en mi diferencia de cuadrados? Este será el papel de A, ¿cierto? X más 2y será el que hace el papel de A. Y el y cuadrado es el que hace el papel de B. ¿Vale? Entonces, he visto que eso es una diferencia de cuadrados. Y bueno, como es una diferencia de cuadrados, esto de aquí yo lo puedo factorizar como a más b por a menos b, ¿cierto? Así. ¿Listo? Pero entonces voy a reemplazar el a y el b por lo que son. A sería entonces x más 2y, ¿cierto? Más b sería más y cuadrado, ¿listo? Por a, x más 2y, menos b, menos y cuadrado. ¿Listo? Y yo puedo factorizar entonces esa expresión así. ¿Listo? Y entonces, bueno, esto fue lo máximo que pude lograr. Vamos a ver qué era lo que decía el ejercicio, pero esto fue lo máximo que pude lograr. Aquí ya quedó factorizada esta expresión y veamos a ver el ejercicio, qué era lo que nos pedía o qué era lo que nos decía. En el ejercicio nos preguntaban si x cuadrado más 4y, xy más 4y cuadrado menos y a la 4 era equivalente con este de acá, que era x más 2y más y a la 2, x más 2y más y a la 2, está bien, con por x más 2y menos y a la 2, por x más 2y menos y a la 2. Está bien, listo. Entonces sí, efectivamente, yo tomé la expresión original y utilicé los productos notables que ya habíamos visto antes, que ya vimos la clase pasada, para expresarlos, pues, para expresar esa expresión original, para expresarla como este producto o esta factorización de acá, que es justamente la que me pide el ejercicio, ¿no? Es justamente la que me pide el ejercicio. O sea que, sí, en efecto, esas dos expresiones son equivalentes, ¿listo? Esas dos expresiones son equivalentes, ¿listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, muchachos? No, no hay dudas. A ver, vamos a ver qué más ejercicios podemos hacer. Como les digo, no hay muchos ejercicios que podamos hacer porque ¿qué? Porque no hemos visto todo el tema. Ok, por ejemplo, el ejercicio 7 sí lo podemos hacer. Efectúa las formas, las operaciones indicadas. Este también lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces verifiquemos el ejercicio 7 en primer lugar. Voy a tomar pantallazo de esto para que les quede un poquito más fácil escribir sobre él. Entonces en el ejercicio 7 nos dan estas expresiones variables, ¿cierto? Nos dan esas expresiones variables y nos piden que las clasifiquemos o que miremos si son algebraicas, si son monómicas, si son polinómicas, si son racionales, si son trascendentes o si son fraccionarias. ¿Listo? Entonces, pues bueno, eso lo veíamos ayer, eso veíamos más o menos ayer cómo era que funcionaba y pues sí, hay algunas cositas aquí que se pueden hacer. ¿Listo? Por ejemplo, la expresión D
esta expresión D, esta de aquí es una expresión trascendente. ¿Por qué? Esta de aquí es trascendente. ¿Por qué? Porque lo que decíamos ayer era que las expresiones trascendentes eran aquellas que no estaban formadas pues con sumas, multiplicaciones, divisiones de las variables. En este caso, lo que tiene esta expresión es, por aquí tiene un logaritmo de x, por acá tiene un logaritmo de x, ya es una expresión rara, más rara, ¿cierto? Y por aquí tiene una exponencial, 2 a la x. Entonces, esa expresión tiene un logaritmo de x, es decir, tiene una expresión trascendente y tiene un denominador que es una expresión 2x, 2 a la x, que también es trascendente. ¿Listo? Pero es una expresión racional por lo que tiene aquí la fracción, ¿vale? Es una expresión fraccionaria, perdón, es una expresión fraccionaria. Entonces, esta de aquí, en resumen, es trascendente, pero también le podríamos decir que es fraccionaria, ¿listo? Tiene esa fracción y tiene en el numerador y en el denominador expresiones trascendentes. Entonces, en resumen, esta es una expresión fraccionaria, ¿listo? Entonces, es lo que nos pedían acá. Miren que nos dicen algebraicas, monómicas, polinómicas, racionales, trascendentes o fraccionarias. Esa en particular, pues cumple estas dos condiciones, ¿no? Tiene funciones de las trascendentes y tiene pedazos también de fraccionaria. ¿Listo? Miren, por ejemplo, eh, ¿cuál? Esta de acá, ¿cuál de acá? Esta de aquí, por ejemplo, la A es una expresión polinómica. Miren la A, por ejemplo, y miren que la variable aquí es X, ¿no? Aquí está X a la 3, está bien, es un X a la algo, ¿cierto? Este es X a la 4, este es X a la 7. ¿Listo? Los coeficientes en esta expresión son raíz de 2, los coeficientes en el primer monomio son raíz de 2, en el segundo monomio son 7pi, y en el tercer monomio el coeficiente es coseno de pi cuartos, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo clásico de una expresión polinómica, ¿no? Tenemos tres monomios. Recuerden que los monomios decíamos ayer que son expresiones de la forma un coeficiente por x a la algo, por y a la algo, por z a la algo, por ejemplo. Ese era un monomio. Y cada uno de estos términos, el primer término, el segundo y el tercero, pues tiene esa característica, solamente que no tiene ni y ni z, pero bueno, tiene x y con que tenga una es suficiente. Entonces, en este caso, se trata de un polinomio, ¿listo? Esa expresión es polinómica. Tenemos, entonces, hay un polinomio, ¿de acuerdo? Esta segunda expresión de aquí, de hecho, esta segunda expresión de aquí es una expresión algebraica. Ayer veíamos que las expresiones algebraicas pueden tener incluso esas raíces así como esa que está ahí. Y entonces, pues bueno, nosotros decíamos, por ejemplo, ayer que expresiones como, por ejemplo, x, raíz de x por y más raíz quinta de y por z a la 3 más x por y a la 2, esas expresiones eran expresiones algebraicas, ¿listo? Expresiones que se podían lograr con suma, multiplicación, resta o división de términos, de variables. Entonces, estos son de ese tipo de expresiones. Esta de aquí corresponde a una expresión algebraica. La C corresponde, de hecho, a una expresión polinómica. La C, cuando ustedes la hagan, corresponde a una expresión polinómica. Pareciera que tiene un 3 aquí dividiendo, ¿cierto? Pareciera que tiene un 3 acá dividiendo y acá otro 3. Pero esas son constantes, ustedes las pueden factorizar y ya queda el polinomio librecito. Entonces, ahí está, ¿vale? Entonces, bueno, esas son como las expresiones que hemos visto acá. Esta acá también es algebraica. Miren que tiene raíces. Tiene esa raíz por acá, tiene otra raíz por acá.
Entonces, si no tuviese esas raíces, sino que tuviese un x a la 2 aquí o un x a la 3 acá, por ejemplo, entonces sería polinómica. Pero por esas raíces, entonces, es algebraica. ¿Listo? Y esta última f, de hecho, es polinómica. Esta es polinómica. Miren que es un polinomio en la variable z, ¿vale? Tiene tres monomios, por aquí hay un monomio, por aquí está el otro monomio, y por acá está el otro monomio. El coeficiente del primer monomio es 3, y z está elevado a la 0, porque no aparece. El coeficiente del segundo monomio es un número complejo incluso, es el número complejo 2 más i, z está elevado a la 1, y el coeficiente del tercer monomio es 3 menos 5i, es otro número complejo, y z está elevado a la 5. Entonces, esa se trata de un polinomio, ¿vale? Entonces, ahí sí, pues, hay que ir resolviendo cada una de esas. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Vamos a resolver algunas de aquí, entonces, me parece que estas son como más interesantes, la verdad. Dice, efectúe las operaciones indicadas y exprese el resultado en forma polinómica. Entonces, vamos a efectuar algunas de estas operaciones. Vamos a ver cuál podría ser. Comencemos por una más sencilla y ahora hacemos otra un poquito más complicada. Por ejemplo, esta de acá. Empecemos por aquí. Esta es la más sencillita. Vamos a hacer entonces esa operación de ahí. ¿Listo? Entonces, lo que decíamos ayer. Si tenemos que hacer una multiplicación, cosas así, entonces lo único que tenemos o lo único que podemos aplicar es ley distributiva z a la 4. Z a la 4. Podemos aplicar ley distributiva y multiplicar básicamente todos contra todos. ¿Listo? Todos contra todos. Entonces vamos a ver, voy a hacerlo aquí en el renglón de acá para cuestión de espacio. Entonces quedaría así. Todos contra todos, ¿cierto? Primer término entonces sería 2 por 5. Esto me da 2 por 5, 10. ¿Vale? Todos contra todos. Ahora 2 por menos 4z. Entonces 2 por menos 4 da menos 8. Y z aquí quedaría igual, ¿vale? Entonces el segundo término me queda 2 por menos 4z me da menos 8z. Ahora el tercer término, z por 5, z por 5 me da 5z. Siguiente término, z por menos 4z. Entonces multiplico primero coeficientes. Coeficiente de acá es 1, 1 por menos 4 da menos 4, y z por z, ya vimos ayer que eso daba z cuadrado, ¿cierto? Se suman las potencias. Potencia 1 más potencia 1 me queda potencia 2. Entonces ese sería el término de acá. Siguiente término, z a la 3 por 5 me queda 5z a la 3. Z a la 3 por menos 4z, multiplico otra vez entonces los coeficientes, 1 por menos 4 da menos 4, y z a la 3 por z da z a la 4. ¿Listo? Z a la 4. Sigo, menos z a la 4 por 5, esto da menos 5z a la 4, y menos z a la 4 por 4z o menos 4z, es más por, perdón, menos por menos más, la ley de los signos, menos por menos más, y z a la 4 por 4z, entonces me daría 4z a la 5, ¿cierto? Multiplicación de coeficientes, 1 por 4, 4, y z a la 4 por z me queda z a la 5. Ahí ya estarían multiplicados todos los términos de esos dos polinomios. ¿Qué falta ahora? Pues reorganizar un poquito, mirar qué se puede organizar y reorganizar un poquito esto. Entonces, puedo, por ejemplo, colocar este de acá de primero, la potencia más alta, lo puedo colocar de primero, por ejemplo, me quedaría 4z a la 5, ¿vale? Ese ya está. Y para los otros, pues voy a ubicar los términos semejantes, ¿no? Por ejemplo, estos dos términos semejantes de aquí. Menos 4z a la 4, menos 5z a la 4, ¿vale? Menos 4z a la 4, menos 5z a la 4, eso da como resultado
menos 9z a la 4. O sea, como resultado, menos 9z a la 4. Entonces ya quedaron los de la potencia 4. Potencia 3, veo que solo hay uno nomás, más 5z a la 3, que solamente este de acá, ya queda también saneado, sale este. Potencia 2, parece ser que solo hay uno, que es menos 4z a la 2, menos 4z a la 2. Entonces potencia 2 sale también. Este de acá sale también. Potencia z a la 1, potencia 1. Entonces quedaría esto, ¿no? Menos 8z más 5, menos 8 más 5 da menos 3z. Potencia 1 es menos 8z más 5z, da como resultado menos 8z más 5z, menos 3z. Entonces salen estos de acá también. Y finalmente queda la constante que no tiene más términos semejantes, sino ella misma que es 10. Y aquí ya queda. Está escrito en forma de polinomio. ¿Listo? Eso es lo que nos pedían ahí. ¿Qué fue lo que hicimos o qué fue lo importante? Primero, pues, lo que decíamos ayer. Ley distributiva, multiplicar todos contra todos. Y una vez multiplicamos todos contra todos, pues lo que hacemos es básicamente ubicar los términos semejantes y simplificar la expresión, ¿no? Ubicar términos semejantes y simplificar la expresión. ¿Listo? Hay unos que son más complicaditos que otros. Hay unos que requieren hasta números complejos, pero pues estos de números complejos ya sabemos que no necesariamente los vamos a hacer. Por ejemplo, este de acá podemos hacer el E, por ejemplo. Aquí está. El E, por ejemplo, entonces lo mismo. Multiplicamos esto y hacemos la simplificación de eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerla aquí directamente. Primer multiplicación, ya sabemos, distributiva, multiplicamos todos contra todos. Quedaría entonces ZW por W, entonces Z queda intacto. W por W, suman potencias y me queda W cuadrado, ¿vale? Ahora, ZW por menos XY, eso es más por menos menos, ley de los signos, y entonces las variables quedarían ZW, XY, quedarían así, ¿listo? El coeficiente son 1, entonces 1, sí, más por menos menos, sí, ZW por XY, listo, ahí está bien, ¿vale? Y con el último quedaría entonces así, ZW por 5W. Entonces coeficientes 1 por 5, 5, más por más. Y ZW por W, Z queda intacto. Y W por W queda entonces W al cuadrado. Eso sería entonces el primer término del primer paréntesis por los términos del segundo paréntesis. ¿Listo? Los que siguen, vamos a ver. Segundo término del primer paréntesis por el primer término del segundo paréntesis. Sería entonces así. Menos por más da menos, W a la 3 por W, W a la 4. ¿Listo? Ese término sería W menos W a la 4. Siguiente término sería entonces menos W a la 3 por menos XY. Ley de los signos, menos por menos más. Y bueno, aquí simplemente quedaría W a la 3, XY. ¿Listo? W a la 3, XY. ¿De acuerdo? Y acá sería entonces menos W a la 3 por 5W, entonces sería menos 1 por 5 da menos 5, ese es el coeficiente, menos 1 por 5 da 5, W a la 3 por W me queda W a la 4, suman las potencias. Y eso sería la multiplicación entonces del segundo término con todos los términos del segundo paréntesis. Finalmente entonces vamos a hacer tercer término, voy a hacerlo por acá en la parte inferior. Tercer término del primer paréntesis con todos los del segundo paréntesis. Sería entonces así, 7 W a la 3 por W, sería entonces más 7 W a la 4, suman potencias, sería con este, ¿cierto? La siguiente sería con esta, 7 W a la 3 por menos XY, entonces 7 más 7 por menos 1 da como resultado menos 7, W a la 3 por XY daría entonces así. Sigamos, y 7W a la 3 por W, entonces sería 7 por 5W, entonces sería 7 por 5, 35, el coeficiente está 35,
Y W a la 3 por W da W a la 4. ¿Listo? ¿Qué sigue ahora, no? Lo que sigue ahora simplemente es simplificar ubicando los términos semejantes. Entonces, si ubicamos algún término semejante ahí, lo podemos simplificar. Por ejemplo, aquí creo que hay un término semejante, miren. ZW. Profe, Dime. ahí en los últimos términos, el 7W a la 4 no es a la 3. No, no porque queda aquí, este es W a la 3, ¿no? Y este es W a la 1. W a la 3 por W a la 1 me quedaría W a la 3 más 1, 4. No, sí está bien, está bien. Sería W a la 3 por W, me queda W a la 4. Es 4 ahí. ¿Listo? Se suman las potencias. Recuerda, se suman las potencias. Entonces, bueno, estamos viendo los términos semejantes, ¿no? Aquí, este ZW cuadrado creo que es semejante a este de acá. 5ZW cuadrado, no sé si hayan más, parece ser que no. Entonces, aquí ya me queda este, ¿no? 5ZW cuadrado más 1ZW cuadrado, esos dos me quedan 6ZW cuadrado. Esos dos me quedan ahí. Entonces, este ya está listo con este. Ya quedó simplificado esos dos, ¿vale? Hay que verificar cuál más puedo simplificar. Hay que verificar qué más puedo simplificar de ahí. Vamos a ver, ¿listo? El de W a la 4, miren. El de W a la 4 por aquí está. Y por acá hay otro que tiene W a la 4. Menos W a la 4, menos 5W a la 4, da como resultado, menos W a la 4, menos 5 da como resultado, menos 6W a la 4. Aquí ya puedo sumar estos dos términos, simplificarlos y volverlos uno solo. Entonces ya quedó listo este acá y este acá. ¿Listo? Seguir viendo qué más términos semejantes hay. Aquí parece ser que hay otro, miren, W a la 3, XY, W a la 3, XY, y por aquí hay otro W a la 3, XY. ¿Listo? Espérenme un segundito porque falta un W a la 4. Un segundito, un segundito. Un segundito porque aquí me faltó otro. Miren que acá hay otro W a la 4. Acá hay otro W a la 4. ¿Vale? Este también es semejante a los que ya habíamos visto. O sea que este de aquí lo voy a borrar porque da otro número. Entonces veamos cuánto da. Daría así. 7 W a la 4, 7W a la 4 menos 5W a la 4 me da hasta ahí 2W a la 4. Menos otro W a la 4 menos 1W a la 4 me queda como resultado 1W a la 4, ¿vale? Me queda como resultado 1, simplemente. Mejor dicho, 7 menos 5 da 2, menos 1 da 1. Entonces, 1W a la 4. ¿Listo? Ese sería entonces... Y el 35W a la 4. Ay, otra vez. Sí, se me pasó también. Oye, pero estoy ciego hoy. Este es otro término ahí, ¿no? Otro término con W a la 4. Muy bien. Entonces quedaría así. Ahora sí ya están todos los de W a la 4, ¿no? Perfecto. Entonces quedaría así. Hagamos la cuenta otra vez. 35 más 7 da 42, ¿cierto? 35 más 7 da 42, menos 5 da 37, menos 1 da 36. ¿Vale? Ese sería entonces el resultado de W a la 4. 36W a la 4, ¿cierto? Sería entonces, rectifiquemos otra vez. 35 menos 5 da 30, más 7 da 37, menos 1 da 36. Ahí está. Esos dan 36W a la 4 y ya quedan. Y los otros que decíamos son estos dos de acá, ¿no? W a la 3XY y menos 7W a la 3XY. Esos eran los últimos términos semejantes que nos faltaban. Entonces quedaría menos 7, W a la 3XY, menos 7 más 1 daría menos 6, ¿cierto? Menos 6, W a la 3, XY, ¿cierto? Así me quedaría ese término de ahí. Menos 7, W a la 3, XY. Y finalmente, el término que no tuvo términos semejantes, que fue menos ZW, XY. Y ese sería el término que no tuvo términos semejantes. Les quedó así, ¿vale? Ahí ya está escrito como polinomio, ya está escrito en forma polinomial. Y bueno, eso es lo que había que hacer en este ejercicio. Era un poquito más complicado porque, como ustedes ven, pues mucho cuidado con los términos semejantes. Se me estaban pasando varias veces a mí.
Hay que tener cuidado cuando uno está haciendo ese tipo de operaciones, pues que no vayan a resultar más términos semejantes si uno no los vea. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, ¿cuántos ejercicios en este taller? Bueno, tiene bastantes ejercicios por acá, según veo. Por acá hay para hacer operaciones indicadas y simplificar. Todo eso también lo podemos hacer. De hecho, eso también lo podemos hacer. Ujú. Todo eso también lo podemos hacer. Aquí hay un puntico así. Termina. Listo. Racionalizar, todavía no hemos visto qué racionalizar. Eso seguramente lo veremos el viernes. Pero bueno, hay varias cositas que podemos hacer acá. ¿Listo? Miren que todo esto es de factorización. Básicamente es factorización. Aquí está, por ejemplo, hacer estas operaciones de aquí. ¿Listo? Miren, por ejemplo, este de acá que son muy sencillos. Son operaciones bastante sencillas, sino que uno tiene que simplemente caer en cuenta de qué es lo que le están dando. Esa operacioncita de ahí, nos piden pues hacer la operación, hacer la operación que nos están dando ahí. Pero miren que esto básicamente es una diferencia de cuadrados. Uno tiene que estar muy pendiente con lo que le están dando para factorizar o que lo que tiene que simplificar. ¿Recuerdan la diferencia de cuadrados que era a cuadrado menos b cuadrado? Era factorizado como a más b por a menos b, ¿cierto? Esa era la diferencia de cuadrados. Y justamente esta expresión de aquí es una diferencia de cuadrados de esa. Miren, ¿quién sería el papel o quién haría el papel de a? El papel de a lo está haciendo x más y. Esos dos términos, o esa sumita de ahí, está haciendo el papel de a. Miren que aquí queda a y aquí hay otro a. ¿Listo? Y el papel de b lo está haciendo z. Entonces aquí tienen a más b, ¿cierto? Y aquí les tienen a menos b. ¿Listo? Esa de ahí es una diferencia entonces de cuadrados, solamente pues que con a vale x más y b vale menos z. ¿Listo? Según el producto notable, la diferencia de cuadrados, esto es, ya sabemos, a al cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? Es decir, x más y al cuadrado, ¿cierto? Menos z al cuadrado, básicamente. Eso sería ese productico de ahí. ¿Listo? Así quedaría entonces escrito por el producto notable. X más y al cuadrado menos z al cuadrado. Eso sería a cuadrado menos b cuadrado. Y ya quedaría ahí. Ese era todo el ejercicio. Miren que hay ejercicios bastante sencillos de resolver, pero uno tiene que caer en cuenta, pues, qué es lo que tiene. ¿Listo? ¿Qué es lo que les manda? ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? ¿Dudas? Bueno, entonces, hoy hemos resuelto bastantes ejercicios de estos. La próxima clase taller resolveremos otros ejercicios. Hay bastantes por resolver. La idea es que ustedes también los vayan resolviendo, vayan mirando estos ejercicios. Hay bastantes que pueden ya resolver. Hay bastantes que son de cosas de factorización que ustedes ya deberían saber con lo que hemos visto acá. ¿Listo? Entonces hay que ir resolviendo este taller del capítulo 3 para irse preparando entonces para la segunda evaluación. Bueno, muchachos, no hay más preguntas, entonces dejamos hasta aquí y ya nos veríamos el día. Profe, Dime. no Claro. sé si le parece de pronto poder resolver de pronto, como hicimos la otra vez en un quiz, el parcial, para saber cuáles eran las respuestas. O Porque se sea, aparece la nota más no las correcciones. ya te entiendo, Entonces, hacer pues, como el solucionario, digamos, algo así. ujú, Listo, sí, entonces señor. hagámoslo el viernes, tomémonos una media horita el viernes y pues no resolvamos todo el parcial, pero sí resolvamos como los puntos más interesantes. ¿Listo? No hay problema. Ok, profe, gracias. Listo, muchachos. Bueno, entonces nos vemos el viernes entonces hacemos eso, miramos el parcial y resolvemos como los puntitos más interesantes y ahí también ya queda listo y completamos el tema de acá. ¿Vale, muchachos? Voy a detener ya esta pantalla. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Muy bien. Gracias, profe. Hasta luego.